Bendiciones a todos. Se habla el pastor Rafael Ramírez. Estaba leyendo el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 11, y el verso 1 dice: entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Eso me pareció interesantísimo. Tradicionalmente se ha aceptado que el que escribe el libro de Apocalipsis es Juan, uno de los apóstoles de Jesús. Algunas otras personas dicen que es Juan de Patmos, que posiblemente no es el mismo Juan que andaba con Jesús. Pero, sea cual sea, lo cierto es que hay una revelación en esa palabra. Si fuera el discípulo de Jesús o uno de los apóstoles, entonces el sentido es como más amplio. ¿Por qué razón? Porque hace como unos 20 años atrás yo hablé un tema, y el tema que hablé era regiones de intimidad. Dije hace como 20 años que Dios no tiene hijos favoritos, que Dios lo que tiene son hijos más íntimos, y que esos hijos más íntimos son aquellos que han pasado por la escuela de Dios, son aquellos que han pasado por la escuela de la fe, son aquellos que han llorado, que han gemido, que han pasado por diferentes desiertos. No es lo mismo alguien que ha sido molido como una uva hasta que pueda salir vino, o alguien que ha sido quebrantado como una oliva hasta que pueda producir aceite, o alguien que ha sido triturado como si fuera una espiga de trigo hasta convertirse en harina y poder alimentar a miles. Me llama la atención que si fuera Juan, el discípulo de Jesús, a él se le llama el discípulo del amor o el apóstol del amor. Corintios 13 dice que todo va a terminar. Lo único que no dejará de ser es el amor. Y me llama la atención que de todos los discípulos de Jesús, en su totalidad mueren de muertes violentas. Unos aserrados, otros mueren crucificados boca abajo, otros los tiran a leones, otros mueren de diferentes formas, pero trágicas. El único que muere viejito es Juan. La historia dice que lo metieron en una canoa llena de aceite hirviendo. Seguramente salió con quemaduras de 3er grado, pero salió vivo. Y muere en una isla desterrado, con una de las revelaciones más impresionantes. Y la Escritura dice que esa revelación tiene que ver con Jesús, el Hijo de Dios. Mire qué fuerte es esto. Lo primero que Juan dice es que lo primero que el ángel le da a Juan es una caña semejante a una vara de medir. O sea, no es una caña de medir, es semejante, se parece. Lo segundo que pasa es que le dice: levántate. Parece que hay una acción de carácter. Y hay cosas que no se pueden ver, hay cosas que no se pueden entender a menos que nosotros cambiemos de posición y de posesión. Pero me llama la atención que lo tercero que le dice es: levántate y mide el templo de Dios. No le dice la casa, le dice el templo de Dios. Lo que sigue es que mida el altar y los que adoran. Por cuestiones de tiempo no entraremos ni en altar ni en los que adoran. Pero es impresionante que le dice: mide el templo. Mide el templo. En una ocasión Jesús dijo: ¿acaso vosotros ignoráis que vuestro cuerpo es el templo, es la morada del Espíritu Santo? Que Dios no vive en los cielos, Dios vive dentro de ti, porque tú y yo somos el templo de Dios. Parece que cuando uno olvida lo que uno es, termina viviendo aquello para lo cual Dios nunca planeó que viviéramos. Empecé a escudriñar y pregunté a alguna gente de Dios, más lo poquito que yo sé, y descubrí que al templo se le medían 16 cosas. Se le medía madurez, se le medía carácter, se le medía temor, se le medía integridad, dimensiones, anchura, profundidad, administración, se le medía altura, contención, capacidad, potencial, maximización, grandeza, propósito y responsabilidad. Como esto es una palabra corta, entonces no puedo definir las 16 cosas. ¿Qué es madurez? Madurez es la suma de las vivencias que has tenido y las cuales te dan
un estilo para vivir en la tierra de los vivientes. ¿Qué es carácter? Carácter es la totalidad de lo que has vivido y te dan la capacidad de decir un no aunque los demás digan sí. Te da individualidad en medio de la multitud. Te hace poseer la capacidad de decir lo que tiene que ser en el momento que tiene que ser, aunque los demás no estén de acuerdo. Temor. ¿Qué es temor de Dios? Temor de Dios es cuando tú evalúas las consecuencias y decides no pasar por ellas. Lo que sigue es integridad. Integridad es algo que está hecho de una sola manera. Podríamos traer algunos términos del original, pero esa no es la idea. La idea es hacer una palabra sencilla, a la vez profunda. Me llama la atención porque creo que el problema grande que este planeta tiene, o uno de los problemas grandes que tiene, es la carencia de hombres y mujeres que entendamos lo que somos. Cuando yo entiendo que yo soy el templo del Dios viviente, hay cosas que yo no haré. Cuando yo entiendo que mi vida está escrita por la mano del Dios de los cielos y que mi destino tiene un diseño desde antes de yo estar aquí, entonces eso me hará caminar de otra manera. Yo le preguntaba a Dios en estos días, ¿qué se puede enseñar en este momento a Latinoamérica? Curiosamente hay gente en las casas pero no ora. Hay gente en los hogares pero no ayuna. Parece que hay gente que sigue peleando con la esposa cuando deberíamos de levantar altares. Y entonces empecé a analizar esto. Y empecé a preguntar, ¿por qué la iglesia no ha llegado donde tiene que llegar? Todos los avivamientos fueron dañados. Si usted lee la historia de Evan Robert, y usted lee lo que Dios hizo en Gales, un muchacho jovencito que llamó una multitud de hombres y le dijo, es tiempo de cambiar el mensaje. No crea que esto de plata es ahora, no. Esto es un tema viejísimo. Y cambiaron el mensaje y lo que no había pasado en mucho tiempo pasó en un mes. El Espíritu de Dios irrumpió Gales. La gente empezó a hablar en lenguas. Igual le pasó a Juan Knox. Igual le pasó a otra gente allá con un evangelista tremendo que Dios empezó a usar en Pensacola, Esteban Hill. Hasta que un día la gente empezó a decir que eso no era de Dios. Y los mismos hombres que un día creyeron que Dios podía moverse, ahora no creen. Porque parece que el problema no es brujos ni brujas. Parece que el problema son los que hablan en lenguas y profetizan y dicen que Dios les habla. Y muchas veces se encubren detrás de una estampa que le llaman sana doctrina. Si tu doctrina fuera sana, lo primero que hubiera sanado sería tus emociones, porque está lleno de amargura, está lleno de resentimiento. Por eso nos dedicamos a decir lo que no tenemos que decir. Entonces me fui a la Biblia y descubrí en el libro de Ageo algo poderoso que me llamó mucho la atención. El libro de Ageo capítulo 1, allá en el verso 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová. Porque mi casa, mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Cuando leí esto empecé a temblar. ¿No es esta la realidad de Latinoamérica? ¿No es esta la realidad del planeta entero? ¿No es cierto que la gente da y no recibe? ¿No es cierto que en una maratónica entran 50,000 llamadas
y solamente al final aparecen como 50 milagros. ¿Y qué pasó con los 49.950 que no recibieron nada? No, es que no se pudieron comunicar, eso no es cierto. La gente cuando recibe algo siempre llama y siempre quiere saber. O quieren que los demás sepan lo que a ellos les ocurrió. ¿No es esta la realidad de Latinoamérica? Que la gente se viste y no se calienta. Que la gente va de iglesia en iglesia porque en ningún lugar. Y es muy fácil decir lo que sea. ¿No es esta la realidad de Latinoamérica? Que la gente come y no se sacia. ¿No se estará oculta aquí la realidad de la obesidad? Y el problema que la gente tiene de ansiedad. ¿No dice aquí que se detuvo la lluvia? ¿No dice aquí que la gente recoge y recoge y de pronto todo se va de un soplo? Pero el verso da la contestación. Y Dios dice, el problema es que cada uno de ustedes corre a su propia casa. Pero mi casa está desierta. Parece que aquí hay un problema de templo. Parece que aquí hay un problema de intimidad. Parece que aquí hay un problema de búsqueda. No dice construyan la casa. Dice reedifiquen la casa. Porque la casa se está cayendo. Yo no tengo nada contra la gente que da. Dé todo lo que quiera. Pero usted es testigo que todos los pactos que usted hace, y usted lo sabe delante de Dios, que no le han producido nada. Yo veo que alguien da una palabra de un altar y la gente sale corriendo con un billete. No, es que yo voy a pactar esa palabra. Yo arrebato esa palabra. ¿No dice la Biblia que Naamán fue sanado de una lepra? Y que Naamán le iba a dar un montón de cosas al profeta. Y el profeta no quiso agarrarlo. Y no sería que Naamán dijo, no, yo voy a sellar mi milagro, voy a sellar mi sanidad. ¿No será que el mensaje está equivocado? ¿No será que dar es una cuestión de revelación y no de manipulación? ¿No será que dar tiene que ver más con el corazón y no con las emociones? ¿No será que el dar no tiene nada que ver con el intelecto, sino que tiene que ver con el querer como el hacer que lo produce Dios? Hay miles de ustedes estafados. Hay miles de ustedes que quieren solucionar con una ofrenda lo que no se soluciona de esa manera, sino doblando las rodillas y pidiéndole a Dios perdón y reconstruyendo la casa. Y diciéndole al Señor, Señor, las bases de esta familia se están quebrando. Mira mis hijos, mira mi familia. Yo recuerdo Guatemala, y lo digo con mucho temor. Yo fui a Guatemala invitado por el doctor Harold Caballeros, un hombre de Dios. Y fui a un congreso mundial. Todo mundo quería ir a Guatemala. Hoy usted va a Guatemala y Guatemala está muriendo. Hijo de pastores presos por narcotráfico. Grandes templos que están ligados al narcotráfico. Porque los grandes carteles de la droga lavan activos a través de la casa de Dios. Usted va a muchas partes de Latinoamérica y pasa lo mismo. Los narcotraficantes se sientan en las primeras sillas. Y el pastor no se atreve, o el apóstol no se atreve a decir nada, porque eso ofrenda varios millones. Quiero que me escuche. La lluvia se detuvo. Se detuvo la bendición. ¿Sabe qué creo yo? Creo que la prosperidad no depende de tanto dinero que yo doy. Yo creo en dar y doy. Y ayudo a mucha gente, lo que puedo hago. Mis hijas son súper dadivosas. Vengo de una familia dadivosa. Mi padre era un hombre altamente dadivoso. Pero yo creo que la prosperidad está ligada a la obediencia y a la fe.
Porque esta Biblia dice que es con fe y obediencia como se alcanzan las promesas de Dios. Y yo no puedo arreglar con un billete lo que no he arreglado en el altar de Dios de rodillas y en arrepentimiento. ¿No cree usted que Ageo nos está hablando? Que es tiempo de restaurar la casa, no la iglesia, la casa, el templo del Dios viviente. Por eso el Señor le dice a Juan, mide el templo, mídelo. Mire qué tremendo lo que dice Isaías 30, verso 1 al 2. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Para añadir pecado sobre pecado. Mire qué fuerte es esto de las alianzas. No escuche. No oiga ese hombre. Ese es un falso profeta. Ese hombre dijo algo que no está bien. Yo sé que hay personas que están esperando que salga esta grabación para ver en qué me atacan. Amén. Que Dios te bendiga. Estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Porque creo que el ángel de la muerte se moverá a las iglesias. Y se moverá a los ministerios. Y creo que en este tiempo de cuarentena Dios está levantando una nueva iglesia. Creo que hay hombres como Gedeón, que durante mucho tiempo están metidos en una cueva. Creo que hay mujeres pisoteadas. Creo que hay gente estafada. Creo que hay gente que perdieron casas, perdieron carros, perdieron dinero en los bancos. Creo que hay gente que trajo grandes ofrendas porque les prometieron 1000 cosas en profecía que no se cumplió ninguna. Y todos los años se cambia de lema. Y todos los años, este es el año. Este es tu año. Año de nuevos comienzos. Año de puertas abiertas. Año de gloria. Año de la bendición. Los cielos se abren. Mentiras. Nada de eso ha pasado. Nada. Escuché a un líder decir que esto no es principio de dolor. Por amor a Dios. Por amor a Dios. Se acaban de activar una franja muy grande de volcanes. Esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Este no es el mejor año. Este año sería un año de juicio. ¿Sabe qué dice el libro de Ruth? El libro de Ruth dice algo profético impresionante que me llama mucho la atención. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mire lo que dice el libro de Ruth, capítulo 3. ¿Usted se acuerda que Ruth tenía un esposo y se le murió? Y el otro también murió. Y la Biblia dice que Ruth se fue con su suegra llamada Noemí. Y llegaron a un lugar que era la tierra de Noemí. Y ahí encuentran a un hombre llamado Boz, que era un hombre hacendado, que tenía dinero. Todo hombre o mujer que sepa de tipología sabe que Ruth representa la iglesia. Noemí representa al Espíritu Santo. Pero Boz representa a Jesús. Y el capítulo 3... el verso 3 dice algo profético. Este es el consejo que le da Noemí. Y le dice, te lavarás pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que esta mujer iba a trabajar y Noemí le dice que se lave? ¿Cómo es que ella va a recoger espigas y Noemí le dice que se unja? Y vistiéndote tus vestidos. Yo podría hablar de 7 vestidos, pero por cuestión de tiempo no lo haré. Vistiéndote tus vestidos. Abro paréntesis. ¿No será que Noemí le está diciendo a Ruth, no te presentes de cualquier manera? No te presentes de cualquier manera. Perdóneme, si usted calcula que yo soy religioso, soy legalista. Yo no creo que yo sea legalista. Yo lo que creo es que Dios es legal. Yo he visto gente ir a la casa de Dios de cualquier manera. He visto gente en el altar con unas ropas tan sensuales que da vergüenza. He visto gente que ni siquiera entendió lo que representa ser el templo del Espíritu Santo. He visto gente en chores y pantalones cortos en el altar.
Y yo digo, Dios mío, esta gente no tiene conciencia de la santidad del templo. Esta gente no tiene conciencia de esto. Gente en la misma presencia de Dios chateando. Gente en la misma presencia de Dios en otra cosa. Y usted ve Latinoamérica y el mundo arruinado. Sí, pero es que la iglesia se arruinó primero. La adoración se arruinó porque lo único que tenemos son ritmos y acordes y melodías muy bonitas que no nacieron en horas de oración, que lo que hicieron fue traducirlas del portugués o del inglés y las trajeron y dijeron que esto es lo que Dios está diciendo, y no hay ninguna revolución en adoración y alabanza. Pruébame que eres un adorador. Levántate a las 3 de la mañana a adorar a Dios, solito, sin que nadie te vea. Y miren lo que le dice Noemí a Ruth: e irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. ¿Cómo es eso? No te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Déjeme llevarlo a un plano espiritual, cierro paréntesis. ¿No será que cuando vamos a la casa del Señor o cuando adoramos a Dios, la idea más bien es: no le cuentes lo que te pasa, adóralo como si todo estuviera bien, y cuando Él esté saciado de adoración, entonces date a conocer? Pero el verso 4 dice algo más potente: y cuando Él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y Él te dirá lo que hayas de hacer. Y cuando Él se acueste, lugares de intimidad. De todos los discípulos, el único que se le recostó al pecho a Jesús fue Juan. Y un día Jesús dijo que hasta las aves tienen donde dormir. Todos. Pero Jesús dijo: mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y toda la vida interpretamos eso como que era que Jesús era pobre, que Jesús no tenía una casa donde vivir. No. Jesús no está hablando de eso. Jesús está diciendo: tengo mucha gente que me rodea, mas no encuentro un hombre a donde recostar mi cabeza y a quien compartirle lo que siente el palpitar del corazón del Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Así como Juan tiene un lugar donde recostar su cabeza, que lo que está buscando no es cariño, ni que le rasquen la cabeza. Lo que encontró fue un lugar de intimidad. Yo también busco un lugar. ¿Qué le parece? Lugares de intimidad. Yo lo invito, mi hermano, a que usted levante sus manos conmigo y le diga: Señor, yo quiero encontrarme contigo, quiero conocerte, quiero amarte, quiero vivir para ti, quiero honrarte con mi vida, Señor. Quiero darte la gloria, Señor, porque tú eres la razón de mi existencia. Ore conmigo, Señor. Yo quiero levantar tu casa, quiero levantar las regiones de intimidad, quiero conocerte. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios me los cuide mucho. Le mando un abrazo grande. Nos vemos pronto. Bendiciones. Amén.